En medio del resplandor de la opulencia y el fulgor del oro, Dubái ha caído en las garras de las aguas, tragada por una furia que desafía toda lógica. La tormenta que la asoló ha dejado tras de sí un escenario desolador, donde los imponentes rascacielos se alzan como islas fantasmales, emergiendo de un mar turbulento y despiadado. La repentina desaparición de esta ciudad emblemática ha dejado a todos boquiabiertos, cuestionando si este desastre es meramente el resultado de fuerzas naturales desencadenadas o si hay una trama más profunda tras esta tragedia. Los pasajes bíblicos nos susurran sobre el poder purificador de las aguas, pero también sobre su capacidad para ser instrumentos de juicio divino. ¿Es esta inundación una advertencia para la humanidad, un recordatorio de nuestra fragilidad frente al poder de la naturaleza y la justicia celestial? Una sombra de incertidumbre se cierne sobre Dubái. Sus calles ahora silenciosas y sus edificios desiertos parecen susurrar preguntas sin respuesta. En momentos de crisis, es natural buscar significados más allá de lo evidente, y muchos se aferran a la esperanza de que este cataclismo sea un llamado al cambio, un despertar espiritual que nos invite a reflexionar sobre nuestras acciones y prioridades. El cambio abrupto en el clima y la atmósfera de Dubái es tangible, como si la misma naturaleza estuviera expresando su descontento ante la ostentación y la soberbia humanas. ¿Será esta tormenta una señal de que debemos mostrar más humildad y respeto hacia nuestro entorno, o es simplemente el capricho de un clima cada vez más impredecible? En las páginas de la historia bíblica, las tormentas a menudo simbolizan la purificación y la renovación, como el diluvio que limpió la tierra antes del arco iris de la promesa divina. ¿Podría esta devastación ser el preludio de un nuevo amanecer para Dubái y para la humanidad en su conjunto? O tal vez, en la oscuridad de la noche, aún exista la esperanza de que la luz vuelva a brillar sobre esta ciudad una vez más. Dubái, conocida por su clima seco y estable, ofrece condiciones favorables durante todo el año. Las temperaturas moderadas hacen de este destino un lugar atractivo para residentes y turistas, con unos 20 centígrados en enero y alrededor de 30 centígrados en los meses más cálidos, de junio a agosto. Además, Dubái disfruta de largas horas de sol diarias, con aproximadamente 8 a 10 horas de luz solar, y apenas experimenta precipitaciones, con solo algunos días de lluvia en invierno. Sin embargo, la calma y la estabilidad climática de Dubái se ven amenazadas por la llegada repentina de una tormenta. Esta inusual tormenta ha sumido a la ciudad en una atmósfera cargada de tensión y anticipación. Tanto residentes como visitantes se preparan para enfrentar una fuerza impredecible e incontrolable, una experiencia completamente ajena a la cotidianidad de Dubái. La preparación para este evento climático extremo es crucial. Las autoridades de Dubái y sus habitantes se esfuerzan por tomar medidas preventivas y mitigar los posibles daños. Calles vacías y edificios cerrados son el reflejo de una ciudad en alerta, lista para hacer frente a lo desconocido. La llegada de la tormenta trae consigo sorpresa y asombro generalizado. Las primeras gotas de lluvia golpean el suelo caliente, creando una sensación de incredulidad entre aquellos que presencian este fenómeno. La rutina establecida de Dubái se ve interrumpida por la irrupción de la naturaleza, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y la imprevisibilidad del entorno en el que vivimos. Pasajes bíblicos como Mateo, capítulo 8, versículo 26, nos recuerdan que incluso los elementos naturales están sujetos al poder divino. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Esta narración bíblica nos enseña que, aunque enfrentemos tormentas en nuestras vidas, podemos encontrar paz y calma en la fe. ¿Podría una ciudad que ha dominado los elementos naturales, desde la construcción de islas artificiales hasta la climatización de sus espacios al aire libre, ser tan afectada por la fuerza de la naturaleza? En cuestión de horas, el cielo sobre Dubái libera todo el poder de la naturaleza. Al principio, el susurro del viento era suave, pero con el tiempo se intensificó.
Pronto, estas brisas se transformaron en el aullido de una tormenta, anunciando algo excepcional. Así pues, ¿puede un evento natural como la enorme tormenta en Dubái ser un recordatorio potente para la humanidad de reflexionar sobre nuestra relación con el poder de la naturaleza? Desde mi perspectiva, es más probablemente la manifestación de la ira divina. Ved, la tormenta del Señor, su furia, se ha desatado. El torbellino cae sobre la cabeza de los impíos. Jeremías capítulo 23, versículos del 19 al 20. Entre todas estas tormentas, hay una que se destaca por su magnitud y su poder destructivo, la ira divina hacia nuestros pecados. Esta tormenta es como un huracán espiritual que arrasa con todo a su paso, recordándonos la seriedad de nuestras acciones y la importancia de vivir en rectitud. El profeta Jeremías nos ofrece un relato impactante sobre los falsos profetas que, en su época, minimizaban la gravedad del pecado y sus consecuencias. Estos profetas engañaban al pueblo con palabras suaves y tranquilizadoras, asegurándoles que no sufrirían ningún daño, que todo estaría bien. Sin embargo, su mensaje era una ilusión peligrosa, pues ignoraban la respuesta de Dios al pecado humano. En Jeremías capítulo 23, versículos del 19 al 20, leemos las palabras del Señor. He aquí, la tempestad del Señor, su furor saldrá. Tormenta tempestuosa se abatirá sobre la cabeza de los impíos. No se apartará el furor del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Estas palabras nos recuerdan que la ira de Dios es real y que no podemos ignorarla ni menospreciarla. Ignorar la justicia divina puede tener consecuencias mortales, tanto para nosotros como para aquellos a quienes influenciamos con nuestras acciones. Es crucial, entonces, que tomemos en serio la respuesta de Dios al pecado humano. Debemos examinar nuestras vidas en busca de áreas de transgresión y arrepentirnos sinceramente. Solo así podemos encontrar refugio y protección en medio de la tormenta espiritual que nos rodea. Recordemos las palabras de Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 7. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios tiene todo el derecho de esperar nuestra obediencia, ya que Él nos creó. Si desobedecemos y realizamos acciones malas, seremos castigados. Este castigo puede ocurrir en nuestra vida terrenal, pero definitivamente ocurrirá después de nuestra muerte, cuando enfrentemos el juicio celestial de Dios. Por lo tanto, si actuamos con maldad, la ira de Dios nos afectará como un huracán, lo cual sería terrible. Las tormentas también pueden ser enviadas como castigo cuando se rechaza repetidamente el mensaje de Dios, a pesar de haber sido explicado y dado muchas oportunidades para cambiar. Estos castigos divinos no son eventos aleatorios de la naturaleza. El clima nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra existencia y nuestra conexión con quien nos creó. La cólera, por sí sola, evoca temor y sugiere la imagen de alguien inmerso en un conflicto, buscando venganza contra sus adversarios. Él expresa su enojo como un acto de rectitud, no para tomar revancha. ¿Qué enseña la Biblia sobre el enojo divino? Me gustaría destacar 3 pasajes que podrían brindarnos perspectiva. La comprensión de la ira divina se desvela mediante el cielo contra la maldad de aquellos que rechazan la verdad con su propia maldad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Sin embargo, debido a tu obstinación y corazón impenitente, estás atrayendo ira sobre ti mismo para el día del juicio justo de Dios, cuando su justicia será revelada. Romanos capítulo 2, versículo 5. Aquellos que aceptan al Hijo tendrán vida eterna, pero los que desprecian al Hijo no experimentarán la vida, ya que la ira de Dios permanece sobre ellos. Juan capítulo 3, versículo 36. En los 3 versículos se hace referencia a la ira divina. Es importante notar a qué responde esta ira de Dios. Observamos que está dirigida hacia la impiedad, la maldad, la obstinación, los corazones impenitentes y el rechazo de Jesús como Salvador. En resumen, la ira de Dios es una respuesta al pecado humano. Surge la pregunta de si esta respuesta es justa. La respuesta concisa sería afirmativa.
Dios se erige como el juez de toda la humanidad. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas por lo que hemos hecho y cómo hemos vivido. Dios nos da la libertad para tomar la decisión de cómo viviremos. Lo que queda es que, cualquiera que sea la decisión que tomemos, debemos ser conscientes de las consecuencias de esas elecciones. Lo que muchas personas a menudo luchan es en cazar la idea de que Dios puede ser amor y al mismo tiempo Dios puede ejercer ira. Después de todo, ¿es posible que estos dos conceptos coexistan armoniosamente? Desde el principio, Dios estableció un principio. Advirtió a Adán que si comía del árbol, enfrentaría la muerte. Cuando Dios enfrenta el pecado con juicio o responde con ira, lo hace para mantener los principios o leyes que ha establecido. Sin ellos, en lugar de algún tipo de orden, tendríamos caos. La grandeza de los principios de Dios radica en que no se limitan solo al juicio. Gracias a ellos, Dios cumple sus promesas. ¿Es el enojo en sí mismo un pecado? Para responder a esta pregunta, es fundamental examinar la enseñanza y el ejemplo de Jesús, quien nos ofrece una perspectiva única sobre este tema. En el Evangelio de Mateo, encontramos el relato de Jesús enfrentando a los cambistas de dinero en el templo. Al entrar en el patio del templo, Jesús se encuentra con un escenario de comercio y negocios que profanan el lugar sagrado. En un acto de indignación justificada, expulsa a los comerciantes, volcando las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores. Con autoridad y determinación declara: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 13. Este pasaje bíblico nos muestra que el enojo de Jesús no fue un capricho irracional, sino una respuesta justa ante la profanación del templo. Nos enseña que el enojo puede ser justificado cuando se dirige hacia la rectificación del mal y la restauración de lo que es justo y sagrado. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los peligros del enojo descontrolado. En Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27, se nos insta: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta enseñanza nos recuerda que el enojo en sí mismo no es necesariamente pecaminoso, pero si no lo manejamos correctamente, podemos abrir la puerta a la tentación y al pecado. Ahora que hemos esbozado una descripción más clara y esperamos haber proporcionado una mejor comprensión de la ira de Dios, aún hay algo pendiente. ¿Cómo te afecta la ira de Dios? Anteriormente, mencioné que Dios estableció un principio, que el pecado resultará en muerte. Otra manera de verlo es que, debido al pecado, Dios tendrá que juzgarlo, lo que representa su ira. La pregunta que queda es, ¿cómo respondemos a esta cuestión de juicio? Incluso en el acto de juicio, imagina esto: cada vez que cometemos un acto pecaminoso, estamos incurriendo en una deuda con la justicia divina. La Biblia nos enseña que el salario del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo que significa que nuestras acciones tienen consecuencias y estamos sujetos al juicio de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha otorgado una elección. Esta elección es representada por Jesús. En su infinito amor y misericordia, Dios envió a Jesús para cargar con toda la ira y el juicio del pecado en nuestro lugar. En palabras simples, Jesús tomó nuestro castigo sobre sí mismo para que pudiéramos ser redimidos y salvados. Esta es una verdad poderosa que resuena a lo largo de las Escrituras. En Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 6, leemos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta profecía del Antiguo Testamento apunta directamente al sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. La intervención de Dios a través de Jesús es un acto de amor y justicia. Él, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció voluntariamente como sacrificio para reconciliarnos con Dios. Como se dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21,
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se convirtió en el puente que nos lleva de vuelta a la comunión con Dios. Esta transferencia de la ira divina contra el pecado sobre Jesús es el núcleo del Evangelio, como se afirma en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos ser liberados del poder del pecado y la muerte. La elección que enfrentas es clara: aceptar a Cristo como tu representante y encontrar en Él el castigo completo por tu pecado, pagado en su totalidad, o decidir enfrentar las consecuencias por ti mismo. De cualquier manera, la justicia y el castigo divino por el pecado se realizarán. La compasión y la benevolencia de Dios te eximen de pagar el precio por tus errores, ya que Cristo lo ha pagado por ti. Aquí observamos nuevamente la justicia y la indignación divina, pero también experimentamos plenamente el amor de Dios en acción. No hay necesidad de temer la ira de Dios siempre que cumplas con una condición: depositar tu fe y confianza absoluta en la obra consumada de Jesús en la cruz del Calvario. Su fallecimiento garantiza que se han cumplido los requisitos de la indignación divina, brindándote una seguridad absoluta. Para nosotros, como creyentes, esto implica que, si bien Dios podría emplear la disciplina para corregirnos, nunca debemos temer su ira plena. Reconozco que muchos pueden hallar difícil reconciliar el amor y la ira divina. Si alguna vez te sientes confundido o cuestionas la naturaleza de la ira de Dios, reflexiona sobre Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al considerar esto, percibirás cómo la ira y el amor de Dios están entrelazados en el mismo evento. No necesitas preocuparte por enfrentar su ira, pues si confías en Cristo, Él la ha asumido en tu lugar. Eres el resultado de su inmerecida bondad. Sí, Dios puede castigarte si es necesario, pero jamás experimentarás su furia. Observo con seriedad las advertencias de los medios y las autoridades sobre el huracán Irma, recordando mi deber de alertar sobre el juicio divino venidero. ¿Está Dios juzgando a Estados Unidos? Esta es la pregunta que surge al considerar la devastación causada por Harvey en Texas, los incendios en el oeste, la amenaza de Corea del Norte y los temidos huracanes Irma y posiblemente José. ¿Es evidente la intensidad de los desastres que azotan a América? Dado el distanciamiento de Dios, ¿podría caer su ira sobre nosotros? Creo que la respuesta bíblica es sí y no. No se trata de si el juicio divino llegará, sino de que ya está aquí. ¿Son los desastres naturales parte de su ira? La respuesta es ambigua. No creo que Dios envíe huracanes por su ira. En toda la tierra, la diferencia entre la ira divina de Dios y nuestra ira humana es que Dios no pierde los estribos como nosotros. Él es paciente y sufrido. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Donde sí creo que América está encontrando el juicio de Dios es en el hecho de que Dios puede estar reteniendo su divina protección. Este es mi intento de explicar cuidadosamente la ira de Dios según la entiendo bíblicamente y cómo se aplica en nuestro día. La ira activa y pasiva de Dios. Los comentaristas bíblicos han hecho un gran trabajo ayudándonos a entender la ira de Dios. La Biblia nos presenta una imagen compleja de la ira de Dios, y entender sus diferentes manifestaciones en el Antiguo y Nuevo Testamento puede arrojar luz sobre la naturaleza divina y su relación con la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos la ira activa de Dios en eventos que marcan la historia bíblica. Por ejemplo, en el relato del diluvio en Génesis, vemos cómo la ira de Dios se manifiesta ante la corrupción y la maldad de la humanidad. Dios decide enviar un diluvio para purificar la tierra y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Otro ejemplo es la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, donde la humanidad desafía a Dios construyendo una torre para alcanzar el cielo. En respuesta, Dios confunde sus lenguas y dispersa a las personas por toda la tierra.
Esta acción demuestra la soberanía de Dios sobre la creación y su disposición a intervenir cuando la humanidad se rebela contra Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra es otro evento que ilustra la ira activa de Dios en el Antiguo Testamento. En Génesis 19, vemos cómo Dios destruye estas ciudades debido a su iniquidad y maldad. Sin embargo, Dios muestra misericordia al rescatar a Lot y a su familia antes de la destrucción, lo que también destaca su justicia equilibrada con su compasión. En contraste, en el Nuevo Testamento, vemos una manifestación diferente de la ira de Dios. Aquí, la ira de Dios se describe como pasiva, lo que significa que Dios retiene su presencia, protección o intervención. Un ejemplo de esto es el rechazo de Israel como pueblo escogido debido a su incredulidad y resistencia a Jesucristo como el Mesías. Otro ejemplo de la ira pasiva de Dios en el Nuevo Testamento es su retención de juicio sobre la humanidad en espera del día del juicio final. Como se menciona en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La distinción entre la ira activa y pasiva de Dios nos ayuda a comprender mejor sus acciones a lo largo de la historia bíblica. Mientras que la ira activa se manifiesta en actos de juicio divino contra el pecado, la ira pasiva refleja la paciencia y la misericordia de Dios mientras espera que la humanidad se arrepienta y vuelva a Él. Estos conceptos nos ofrecen una visión más completa de la naturaleza divina y nos instan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad moral ante Él. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Biblia y la comprensión de la ira divina. Espero que hayas encontrado esta exploración esclarecedora y edificante. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo más sobre temas bíblicos y espirituales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video futuro. Además, no olvides darle like a este video si te ha parecido útil. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido que inspire, eduque y fortalezca la fe de nuestra comunidad. Gracias por ser parte de este viaje de crecimiento espiritual.